Lo que parecía ser toda una aventura escalofriante y perturbadora, terminó convirtiéndose en una historia tan desgarradora que nos tomó por sorpresa y hoy quiero compartir contigo. Soy de Rumbe, desde Isidoro y Lili. A mí no me han hecho casa y yo estoy viviendo ahí. Conoce en este video la verdadera realidad del cubano de a pie y las condiciones tan críticas en las que puede vivir una persona en un país como Cuba. Todos los detalles a continuación. Toda aventura comienza desde el principio. No hemos llegado ni al hospital y el taxi se quedó sin gasolina. Ya empezamos mal ya por ahí. Y ya está oscureciendo. ¿Qué te puedo decir? Aquí los chorros de ese fecales ya ahorita están ya. Y en el medio de la nada se quedó sin gasolina el carro. No nos asuste, no nos asuste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Toda una aventura tenebrosa y perturbadora. Sean bienvenidos al Hospital Psiquiátrico Abandonado de Juanito. Como ustedes saben, estos lugares siempre están rodeados de leyendas urbanas, de historias de fantasmas y cosas así. Entonces ese es el objetivo. Vamos a explorarlos y mientras vamos caminando por sus alrededores voy a estarles contando un poco más sobre la historia de tan terrorífico lugar. Así que acompáñenme en esta aventura. Bueno, lo primero que tengo que agregar es que en la planta baja de esta edificación en la actualidad se encuentran viviendo personas. Literalmente en medio de la nada, sobre una loma al borde del kilómetro 18 de la carretera que conduce a San Luis en Pinar del Río, Cuba, se alza la mole abandonada del antiguo hospital psiquiátrico de Juanito. En esa zona el aire es puro y sopla fuerte y vivificador. Por eso no extraña que se haya construido precisamente allí el hospital de manera estratégica. Sin embargo, hace poco más de 2 décadas, las autoridades del MINSAP decidieron abandonarlo todo. Primero retiraron a los pacientes y luego se llevaron todo el material médico y de servicios. Al final solo quedó un cascarón abandonado sobre la loma que ha nutrido el imaginario popular de los vecinos de la zona con leyendas de aparecidos. Dejándoles unos cuantos datos históricos del sitio, les cuento que el hospital se inauguró en el año 1948 bajo el mandato del presidente Ramón Grau San Martín, quien era médico y además pinareño. Eso fue un grito, ¿eh? Sí, de verdad fue un grito. ¿En serio? Sí, yo lo sentí. Yo lo sentí, ¿verdad? Lo juro por mi madre que yo lo sentí. Yo también lo sentí. Para entrar tiene que entrar por aquí. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Yo no sé. Ah, puede ser. Buenas tardes. Voy a hacer una pregunta. ¿Desde cuándo ustedes están viviendo aquí? Pues estamos haciendo un video del edificio y de la historia. Casi que bajando los pirañas. ¿Cómo? Casi que bajando los pirañas. No, que ¿cuánto tiempo llevan viviendo aquí? Viviendo, Loli. Viviendo casi que bajo el hospital. Ah, Desde Esto el bajó campo socialista. en el 95 bajo esto para abajo. ya. A Pinar del Río. Sí, pues nos habían dicho que lo que estaban viviendo eran personas damnificadas por el huracán. Sí. Ah, ya. ¿Es verdad eso que dicen que aquí hay leyendas urbanas, que hay fantasmas, que se escuchan gente gritando? ¿Eso es mentira? No, eso es mentira. Eso es mentira. ¿Se puede? ¿Por dónde es que se accede a No, a subir para diferentes arriba no planos? se puede. ¿No se puede? Pues aquí hay 2 custodios. Ah, ya. Ya. Sí. Pero ¿cuál es el acceso como tal? No, hay que abrir la puerta y entrar por el escalera. Vení, déjalo que entren, Loli, para que ellos vean. Vamos. ¿Esto es una bodega? Esa es la bodega. Ah, mira, una bodega aquí. Entonces esto viene siendo como un pueblo. Esto viene Más o menos. como una comunidad. Ah, como un asentamiento. Sí. Ya. Una comunidad Sí. es... Porque aquí no hay cerca tienda o algo así. No, lo traen, ¿ves? Delegado con... el delegado, ve, hace la gestión Sí. y entonces... El delegado le sube las comidas para Sí, sí. Ah, ya, ¿En como un lo... avión? ¿En qué
transporte. TRD. Ah, TRD. Sí, Es como un suministro que lo traen. así mismo. El agua, mucha escasez de agua aquí. No me imagino. Ayer fue que vino una pipa que hacía desde hace bastante que no teníamos agua aquí, Sí. viendo nada, sin agua, Sí. porque aquí hay pozos, pero el problema es que los vecinos dan agua, cobran. Sí. Dan agua, pero nosotros estamos aquí muy lejos y entonces hay que ir abajo sin agua. 3 días sin Ah, ya. bañarnos nos echamos aquí. Coño. 3 días. Y con el tema de la electricidad. Con el tema de la electricidad. La electricidad, bueno, ahora estamos directo. Sí. Directo porque no, cuando arreglaron aquí, cuando el ciclón, no pusieron relojes, los relojes Sí. no los pusieron. Que Sí. aquel es el poste, ¿ves? Ese es el poste. Ahí no pusieron nada. Ah, Y ya. estamos ahí pagando ahí la corriente que por 1% gastábamos cuando estaban los relojes. Sí. Y entonces así seguimos y estamos así pagando la corriente, pero estamos directos del poste. Ah, bueno. Ya tú sabes. Aquí hay un elevador. Esto aquí es la destrucción del siglo, esto aquí es Sí. abandonado, es el consultorio. Ah, porque ya ustedes transformaron todo esto y tienen consultorio, bodega. Sí, el consultorio de que se fue al hospital, Sí. el consultorio sí siempre lo Se mantuvo. Sí, se mantuvo y ahí está funcionando con su médico, con su enfermera, con la asistente que trabaja. Sí. ¿Sí ves? Ah, ya. ¿Y esto como tal que vendría siendo? O sea, en el No, momento del hospital. Esto es un salón de reuniones cuando hay reuniones. Sí, no, pero en aquel momento, ¿qué vendría siendo esto? ¿Qué parte vendría siendo el hospital? No, esto aquí es Sí. un salón como tal. Sí. Así como tú lo ves, un salón. Esto aquí era. Aquí tú entrabas y esto aquí era estomatología. Ah, mira. Esto era estomatología. Ya. Esto aquí era farmacia. O sea, que era como un pueblo el Nosotros somos hospital. de aquí porque nosotros nacimos y nos hemos criado aquí. Ah, ya. ¿Ves? Sí. Esto era farmacia. ¿Ves? Farmacia con su baño. ¿Ves? Todo esto aquí. Sí. Sí, la farmacia. Acá. Esto era cuarto de estomatología. Pero ¿Otro más? Cuarto ya, mira cómo está esto destruido, ¿no? Sí. Mira, esto aquí, esto nadie ve esto, mira. Sí. Aquí esto, ¿para qué decirte las cosas? Mamá? Y esto aquí. Sí, que nos vienen a atenderlo. Aquí un gente con tuberculosis. Sí. Sí, al principio. Sí, era un hospital Sí, tuberculoso, sí. Sí, de tuberculosis. Todo esto era cuarto, aquí era cuerpo guardia. Sí. Esto era aquí, ¿ves? Esto aquí era cuerpo guardia. Sí. Que aquí se atendía a las personas de urgencia y eso. Sí, aquí. Esto era cuerpo guardia. Ya. Todo esto aquí. Y esto eran, ¿ves? Salas de emergencia que estaban bien preparadas para eso. Sí. Lástima que no pudieran acceder arriba para que vean. Allá arriba sí no se puede subir. Pero no se puede subir allá arriba. Ah, ya, ok. Allá arriba no se puede subir porque ahí ya hay una planta que es de militar Sí. que nada más tienen acceso. Y el edificio como tal no está en peligro de derrumbe. Bueno, que nosotros podamos ver, Sí. no está. Pero mira desde aquí para que vean las plantas arriba. ¿Ves? Sí. Quiere decir que en algún momento, porque esas matas le causan humedad. Sí. ¿Ves? Le causa Sí, en algún humedad. momento puede derrumbarse Y en alguna algún parte. momento puede ser, porque ayer casualmente estábamos hablando de eso. Sí. Porque mira, mi rico niño es asmático. Y yo ahí en el puerto medio, con mucha calor que tenga, Sí. hay frialdad siempre. Sí. Porque eso la placa mantiene la humedad. Ah, ya. ¿Ves? Mantiene la humedad. ¿Esto aquí es una casa? ¿Cuál? ¿Esto aquí? No, esto es para arriba. Ah, eso es para subir el segundo piso. Esto es para arriba, pero no podemos subir para allá. No, tiene candado y todo. Hay un candado. Ah, el segundo piso que vendría siendo. ¿Eh? El segundo piso que vendría siendo.
El segundo piso, ya eso era ahí. Si gente, cuando ve, yo estaba aquí cuando tu closet estaba más pequeño, Sí. ¿ves? Ya eso es psiquiatría. Eso ya. era de psiquiátrico. Sí. Que ellos cogían los ojos y se lanzaban para abajo y se mataban. Sí, no. Sí, eso fue. No hay manera de acceder a ese piso, por ningún lugar. Sí, pero las llaves están aquí, chicos. Las llaves las tienen los custodios. No, aquí no hay forma de subir para el segundo piso. Pero esto para atrás es más... Sí. O aquí ya sí hay personas viviendo. Estos son casas de vivienda. ¿Ves? Estos son casas de vivienda. Esto era la cocina, comedor, todo esto aquí, ¿ves? Todo esto aquí era Sí. cocina, comedor de aquí del hospital. Sí. Todo esto. Casa de vivienda. Sí. Casa de vivienda. Ya mira, esto aquí es parte de la cocina, donde se cocinaba. Sí. Por allá, ¿ves? Este es otro cuarto que es de vivienda, Sí. pero está cerrado, ¿ves? Y esto aquí eran unos tanques, son unos tanques que dan vapores. Pero eso no funciona. No, ya eso no funciona. Esto es otra casa de vivienda. Buenas tardes. Bueno. Esto aquí es una compañera, esta es otra casa de vivienda más. Buenas tardes. Aquí vive Rosita. Rosita. No está. Esto es otra casa de vivienda más. Sí. ¿Ves? Ya. Esto aquí. Aquí tenemos un almacén de sal. El almacén de sal se encuentra abajo. Ya. Eso es militar. Un almacén. Sí. Bueno, si quieren dar la vuelta. Se puede ver por ahí. Sí, se puede ver la... O sea, aquí se hace sal y se reabastece. No, esa sal está almacenada aquí hace Sí. bastante. Ya. ¿Ves? Porque eso es militar. Sí. Todo eso es militar. O sea, toda la ropa sucia se traía para acá. Sí, de todo el hospital. Sí. ¿Ves? Se trae. Aquí está almacenado. ¿Ves? La sal esa. ¿Ves? Mira el almacén. ¿Ves? Ese es el almacén. Ah, ya. ¿Ves? Bueno, todo está aquí abandonado igual. Todo está abandonado. Y la sal se quedó ahí adentro. Sí, mira cómo se ha destruido la pared porque esa, la sal... Porque ahí hay sacos esa cosa. Sí, eso... Para que vean las condiciones de vida que tienen. Han venido donaciones aquí y se las han dado. Los mismos casos. Casas de placa, doble todo. Sí. Aquí, los casos más necesitados, de verdad, aquí no han cogido muy pocas cosas. Mira. Estas son las condiciones de vida de ella. Mira. Pero no querían tampoco pasar una chequera, porque dice que no tenía traslado de dirección, porque si tenía un marido, porque si no sé, eso. La reunión oficial no es. No. Mira. Mira aquí. Esto es un abuso. No, verdaderamente. Mira. Quiero entrar a un cuarto. Yo también. Mira. Mira las condiciones de vida. Pero aquí ahora cuando vive el tanque, a ella no le dieron un tanque. Mira los tanques de ella, mira. A ella no le dieron un tanque, pero los que tienen casa de placa, que el ciclón no le hizo nada, le dieron tanque, módulos de cocina y le dieron cubetas con aseo. Sin embargo, a ella no le dieron cubetas con aseo ni le dieron nada. El delegado Mira el no baño. traído, no nos ayuda. Mira Sí. el baño. Un colchón nada más. Y todavía un colchón. Entonces la administradora social le dijo a la otra de que a mí no me pueden quitar la chiquera, que todo lo que venía ahí tenían que dárselo a ese niño. A ese niño. Aseo, porque el niño a veces se me orina. Se queda dormido, si no lo levanto en ese momento, se me orina. Porque de poder no se levanta. Mira Si el está baño. dormida, no se levanta. Entonces lleva aseo, lleva de todas esas cosas y no me dieron nada de aseo. No me la dieron. A Nada. todos aquí le dieron acá de aseo. Tanques buenísimos que vinieron por gusto. Mira el tanquecito que tiene ella. Mira esto, mira. Que no sirve. El tanque no sirve, mira. El tanque no sirve. Tú ves ese fogón ahí, ese fogón ahí. Mira el Ese baño. fogón se lo mandó el hermano Hernán de afuera, de la madre. Eso no es mío tampoco. Eso vino de cociné antier, eso de eso no es mío. Eso lo llevan pasado mañana para allá. Estaba hecho y... Pero no porque tiene una casa
con comodidad. Aquí hay que hacer caca en unos cubos y botar. Dios mío. Aquí no hubo agua hasta ayer que no trajeron una pipa, pero ahora el delegado nos dijo que había que esperar otro mes, quizás 20 días sin agua. Aquí viene la gente partida, aquí no ha venido más Mira, nada. mira esto aquí. Este es el cuarto. El mío. Este es el cuarto. Y ahora estamos en luz. Ahora estamos sin luz. ¿Y hasta Ahora qué estamos- hora es el apagón ese? No, bueno, anoche nos metieron un apagón también y ahora otro. Ahora es... Ahí nos quitan la corriente ahora de vez en cuando y alumbrarse, no sé con qué, porque ni viene alcohol, ni viene lubricante, ni viene nada de eso. Imagínate. Aquí no hay bienestar, aquí no hay donde buscar trabajo. Esa Aquí es la tienes- pregunta. tienes ¿De que qué ir a viven trabajar al las final del personas río. aquí? ¿De ¿Eh? qué viven las personas que se encuentran aquí en el pueblo? ¿Cómo qué? ¿Que de qué viven? Sí, aquí hay muchas personas que trabajan allá en Van en hasta... Pinal. Ya, ok. En Pinal. Sí. Pero no todo el ¿Ve? mundo tiene la posibilidad. Pero no todo el mundo, porque yo mismitica tengo ese niño chiquito. Sí. Ahora, para encontrar un círculo, ¿dónde tú encuentras un círculo? Exactamente. Una persona que de verdad te cuide es inocente como están las cosas. No se la puede dejar a cualquier persona. No es fácil. ¿Ves? Eso es un temporal que están haciendo. Por dentro. Por dentro no está tan deformado. A la parte de allá, esto era aquí. ¿Es una escuela? No, esto era parte del hospital también. Ya. ¿Y qué vendría siendo Pero entonces? lo cogieron para bodega y esto era una escuela de computación. Ve, para el lado de computación. Ya. Ya está destruido. Destruido. No, esto aquí está todo destruido. Una muchacha y una vecina que hay, porque por donde ustedes yo los llevé, Sí. hay una escalera arriba, que fue donde yo a ver si podía entrar, la escalera aquella que tiene. Sí. Dice que esa escalera, ve, porque las persianas quedan de allá. Porque ella es la que hace guardia aquí en la bodega. Dice que eso, mucha gente dicen que eso es mentira. Y yo nací, me crié aquí y nunca he visto nada de eso. Y vivo ahí y no tengo miedo. Sí. Pero dice que ha visto, ve, a una persona vestida de blanco coger por las escaleras. Ya. Dice que la ha visto en varias veces. Dice ella, ¿ves? Y que ella tiene una muchita con problemas también. Ella tiene 4 niños y una niña casi ciega Sí. también. Y dice que la niñita no quiere estar porque dice que ve a esa persona que camina por las escaleras, dice. Que camina por las escaleras. Sinceramente es increíble cómo toda una aventura, digamos, espeluznante, terrorífica, aterradora, perturbadora, se transformó básicamente en una de las tantas realidades del verdadero cubano de a pie, de estas personas que viven en este lugar a modo de asentamiento y bueno, ya se pudieron dar cuenta de todas las necesidades por las que pasan, lo deprimente, las condiciones en las cuales viven. Se dieron cuenta que ando con Víctor, nosotros hicimos nuestro aporte, pero indiscutiblemente creo que más que nada necesito que este video, o sea, el mensaje de este video, sobre todo de esa señora que fue la protagonista de este video básicamente, llega a muchas más personas. Por eso ustedes saben que yo no soy de pedirles nada, pero sí les pido encarecidamente que compartan este video con quien sea. Necesito que este video llegue y tenga un alcance es más grande del canal, porque es necesario ayudar a estas personas, es necesario ayudar a ese caso de ese niño que verdaderamente me partió el corazón. Y sinceramente, yo venía con una emoción increíble, ustedes saben mi carácter como es, saben, con mucha alegría crearles contenido y eso, pero ya después de esta historia que tuvimos la oportunidad de vivir, verdaderamente es algo súper desgarrador y súper triste. Créanme que nada más con compartir el video van a ayudar a todas estas personas que se encuentran viviendo aquí y sus situaciones. Así que nada, recuerden que los quiero muchísimo, nos vemos próximamente con mucho más contenido. Yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.